El amanecer de 2026 ha traído consigo una sombra metálica que se extiende sobre los puntos más críticos de la geografía global. Lo que el mundo presencia hoy no es simplemente un ejercicio de disuasión convencional, sino el despliegue de una arquitectura de guerra aérea y naval que redefine por completo la proyección de poder en el siglo XXI. Estados Unidos, en respuesta a un entorno geopolítico que se ha vuelto hostil en múltiples frentes de manera simultánea, ha movilizado una fuerza de tarea que combina la fuerza bruta de sus portaaviones de nueva generación con la sutileza invisible de sus cazas furtivos. Este despliegue masivo, centrado en Oriente Medio pero con un ojo vigilante en el Caribe y el Estrecho de Hormuz, marca el inicio de lo que los analistas militares ya denominan la guerra aérea del siglo, un conflicto donde la información, el sigilo y la precisión son las únicas monedas de cambio válidas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La pieza central de este tablero es, sin duda, el USS Gerald R. Ford. Como el portaaviones más avanzado jamás construido, su llegada a las cercanías del Golfo Pérsico tras el bloqueo de Irán en el Estrecho de Hormuz no es un movimiento menor. Este buque no es solo una base aérea flotante, es una maravilla de la ingeniería que utiliza sistemas de lanzamiento electromagnético de aeronaves, permitiendo una tasa de generación de salidas de combate que supera en un 30% a la de sus predecesores de la clase Nimitz. El Ford lidera una flota de 13 buques de guerra que actúan como un ecosistema defensivo y ofensivo impenetrable, diseñado para operar en entornos de denegación de área donde otros fallarían. La capacidad de este portaaviones para desplegar una fuerza aérea devastadora en cuestión de minutos lo convierte en el eje sobre el cual gira la estrategia de dominación estadounidense frente a las provocaciones de Teherán. Para complementar este poderío naval, el despliegue de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha sido igualmente agresivo y calculado. La movilización de al menos 12 cazas furtivos, F-22 Raptor y más de 36 F-16 Fighting Falcon, a bases estratégicas en la región, eleva la capacidad de superioridad aérea a niveles que no se veían desde las grandes campañas del siglo pasado. El F-22, a pesar de sus años en servicio, sigue siendo el depredador supremo de los cielos, capaz de alcanzar velocidades supersónicas sin posquemador y de eliminar objetivos enemigos mucho antes de aparecer en cualquier radar convencional. Su integración con los F-35B Lightning II de quinta generación, que operan tanto desde bases terrestres como desde cubiertas de asalto, crea una red de combate que el enemigo simplemente no puede ver, y mucho menos contrarrestar. Sin embargo, la guerra moderna no se gana solo con cazas de combate. El despliegue de 2026 incluye una fuerte presencia de capacidades de guerra electrónica y aviones de alerta temprana. Los E-3 Sentry AWACS actúan como los cerebros en el cielo, coordinando cada movimiento de los escuadrones y filtrando la enorme cantidad de datos recopilados por los sensores de los cazas furtivos. Esta nube de combate permite que un F-35 identifique un objetivo a cientos de kilómetros y transfiera esa información a un bombardero estratégico o a un destructor en el mar para que ejecute el ataque. Es esta interconectividad lo que define la tecnología del siglo y lo que otorga a Estados Unidos una ventaja competitiva en un conflicto de alta intensidad y precisión. La presencia de los bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress y el B-1 Lancer en áreas de alto conflicto añade una dimensión de terror psicológico y capacidad destructiva masiva. Estos gigantes del aire, capaces de portar una variedad impresionante de misiles de crucero y municiones guiadas, han sido vistos realizando patrullajes en las cercanías de Irán y en el Caribe. El B-1 Lancer, en particular, con su capacidad de vuelo supersónico a baja cota, representa una amenaza constante contra los centros de mando y control del enemigo. Su despliegue sugiere que los planificadores del Pentágono no solo están preparando una defensa, sino que tienen listos los planes para una ofensiva que podría desarticular la infraestructura militar de una nación entera en una sola noche. Este escenario de tensión armada se ve alimentado por la escalada simultánea en el Caribe frente a Venezuela. La interconexión entre la crisis en Hormuz y la situación venezolana indica una estrategia global de los adversarios de Estados Unidos para estirar las capacidades del Comando Sur y del Comando Central. Sin embargo, el despliegue del USS Gerald R. Ford y sus escoltas demuestra que Washington mantiene la capacidad de proyectar una fuerza abrumadora en dos hemisferios a la vez. La movilización de 13 buques no es una medida de rutina, es una señal clara de que el país se prepara para lo que podría ser una larga noche de conflicto, o, en el peor de los casos, una guerra inminente que pondría a prueba la estabilidad de los mercados globales y la seguridad internacional. La guerra aérea del siglo se libra también en el espectro electromagnético.
Las capacidades de guerra electrónica desplegadas están diseñadas para cegar los radares enemigos, interferir sus comunicaciones y hackear sus sistemas de defensa antiaérea incluso antes de que el primer caza entre en su espacio aéreo. Esta fase invisible de la batalla es crítica, especialmente contra naciones que han invertido fuertemente en sistemas de defensa aérea de fabricación rusa o china. La capacidad de los sistemas estadounidenses para suprimir estas defensas mediante el uso de ciberataques y guerra electrónica es lo que permite que los cazas F-22 y F-35 operen con total impunidad. El papel del F-35B Lightning II merece un análisis aparte. Al ser una aeronave de despegue corto y aterrizaje vertical, ofrece una flexibilidad operativa sin precedentes. Puede operar desde pistas improvisadas o desde buques de asalto anfibio que no cuentan con las dimensiones de un portaaviones pesado. Esto permite que el poder aéreo de Estados Unidos esté presente en lugares donde el enemigo no lo espera, creando una incertidumbre táctica que es fundamental en la guerra moderna. Cada F-35 funciona no solo como un arma, sino como un nodo sensor que recolecta inteligencia en tiempo real para todo el teatro de operaciones. Deja tu like, suscríbete y comparte. A medida que avanzamos en 2026, la percepción de un conflicto inevitable crece entre los especialistas. El bloqueo iraní en el estrecho de Hormuz ha sido el catalizador de esta movilización, pero la respuesta estadounidense ha superado con creces las expectativas de cualquier observador. La consolidación de esta fuerza de tarea no solo busca reabrir una ruta comercial vital, sino enviar un mensaje de disuasión a cualquier actor global que intente desafiar el orden establecido. La combinación de armas furtivas, bombarderos estratégicos y la supremacía naval del Ford crea un muro de acero y datos que es prácticamente infranqueable. La logística de este despliegue es igualmente impresionante. Mantener 13 buques de guerra y múltiples escuadrones de cazas de quinta generación en alerta máxima requiere una cadena de suministro que se extiende por todo el globo. Esto incluye el despliegue de aviones cisterna KC-46 Pegasus para el reabastecimiento en vuelo, permitiendo que los cazas permanezcan en el aire durante horas y realicen misiones de largo alcance desde bases seguras. Esta infraestructura de apoyo es lo que garantiza que el poder aéreo estadounidense sea persistente y no solo una demostración de fuerza momentánea. Las tensiones geopolíticas que han llevado a este punto son profundas y complejas. No se trata solo de un conflicto por recursos o por rutas comerciales, sino de una lucha por la influencia tecnológica y política en el nuevo orden mundial. El uso de drones por parte de los adversarios de Estados Unidos, como se ha visto en las fronteras de Venezuela y en el Golfo Pérsico, ha obligado al Pentágono a acelerar la integración de sistemas de defensa láser y armas de energía dirigida en sus buques y aeronaves. Esta es la verdadera cara de la guerra del siglo. Una carrera armamentista donde la innovación tecnológica ocurre en semanas, no en décadas. La posibilidad de una guerra aérea a gran escala plantea interrogantes sobre la resiliencia de las infraestructuras modernas. Un conflicto de esta naturaleza no se limitaría al campo de batalla. Se extendería al espacio, con ataques contra satélites de posicionamiento y comunicaciones, y al ciberespacio, buscando deshabilitar redes eléctricas y sistemas financieros. El despliegue de los E-3 Sentry y otras plataformas de mando y control sugiere que Estados Unidos está preparado para operar en un entorno donde el GPS y las comunicaciones tradicionales podrían estar comprometidos, confiando en sistemas de navegación inercial y enlaces de datos encriptados de alta seguridad. En este contexto, el USS Gerald R. Ford representa más que un portaaviones, representa la voluntad política de una superpotencia de mantener su estatus a cualquier costo. Sus reactores nucleares le otorgan una autonomía casi ilimitada, y su capacidad de almacenamiento de municiones le permite sostener una campaña de bombardeos intensiva sin necesidad de reabastecimiento frecuente. Cuando este buque se posiciona frente a las costas de una nación hostil, el mensaje es claro: la diplomacia ha fallado y la fuerza letal está a solo un clic de distancia. La movilización de los cazas F-22 a la región también sirve como un recordatorio de que, aunque la tecnología furtiva es ahora común entre las grandes potencias, el Raptor sigue teniendo una ventaja en maniobrabilidad y capacidad de combate aire-aire que pocos pueden igualar. Al desplegar estos cazas en cantidades significativas, Estados Unidos busca asegurar que ningún avión enemigo pueda siquiera despegar sin ser detectado y derribado. Es una estrategia de dominio absoluto que busca evitar el conflicto mediante la demostración de una superioridad tan abrumadora que cualquier agresión resulte en un suicidio nacional para el atacante. Por otro lado, la inclusión de los F-16, a pesar de ser aeronaves de cuarta generación, es estratégica.
Estos aviones, debidamente actualizados con radares de escaneo electrónico activo, AESA, y nuevos sistemas de guerra electrónica, actúan como los camiones de misiles que complementan a los cazas furtivos. Mientras los F-35 y F-22 penetran las defensas enemigas de forma invisible, los F-16 pueden lanzar ataques masivos desde distancias seguras una vez que los radares del oponente han sido cegados o destruidos. Esta táctica de equipo es lo que maximiza la eficacia de la Fuerza Aérea en su conjunto. La situación en el Caribe con Venezuela añade un grado de incertidumbre adicional. Si bien la atención principal está en Oriente Medio debido al bloqueo de Hormuz, la presencia de activos militares iraníes y rusos en el hemisferio occidental obliga a Estados Unidos a dividir sus recursos de inteligencia y vigilancia. El despliegue de 2026 demuestra que el país puede gestionar dos crisis simultáneas sin comprometer su capacidad ofensiva en ninguna de ellas. El uso de drones de reconocimiento de largo alcance y gran altitud, como el MQ-4C Triton, permite mantener una vigilancia constante sobre las costas venezolanas mientras los grupos de portaaviones se centran en el teatro de operaciones iraní. El despliegue del USS Gerald R. Ford y la movilización masiva de activos furtivos no son solo una respuesta a una crisis puntual, son el testimonio de una nueva doctrina militar. Una doctrina donde la superioridad no se mide solo en el número de tropas, sino en la capacidad de ver sin ser visto, de golpear sin ser detectado y de coordinar miles de variables en una red de combate unificada. Mientras las tensiones en Hormuz y el Caribe sigan escalando, esta fuerza de vanguardia será la única garantía de que la paz, si se logra, se haga bajo los términos de quienes poseen el dominio absoluto de los cielos y los mares. La guerra aérea del siglo ha comenzado, y sus protagonistas ya han tomado sus puestos en el escenario más peligroso del mundo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.